Saludos, mi nombre es Bob McCarthy y me gustaría hablar un poco sobre mi libro Sistemas de sonido, diseño y optimización. Nos vamos a centrar en el capítulo 2, suma. Voy a dar un poco de información sobre lo que hay en este capítulo. Vamos a hablar sobre lo que pasa cuando se hace adición y sustracción acústica. Vamos a combinar dos fuentes. Una fórmula simple para mostrarlo es 1 más 1 es igual a 1, más o menos 1. El asterisco significa que depende de la fase. La fase es, por supuesto, el agente secreto detrás del telón que decide si se obtiene adición o sustracción cuando se suman dos altavoces. Este círculo muestra lo que llamamos rueda de fase. Lo que muestra es que en la parte de arriba de la rueda de fase, o donde hay 0 grados o 360 grados de separación, 1 más 1 es igual a 2, o también conocido como adición de 6 decibelios. Cuando llegamos a 38 grados, nuestra fase entre dos fuentes, 1 más 1 es igual a 1,9, lo que significa que solo se obtienen 5,5 decibelios de adición, en vez de los 6 decibelios anteriores. 90 grados de separación significa que 1 más 1 es igual a 4, solo 3 decibelios de adición. En 120 grados alcanzamos un punto de equilibrio, sin ganancias ni pérdidas, donde dos altavoces entregan la misma cantidad de energía que uno solo. 1 más 1 es igual a 1. Más allá de 120 grados, empezamos a encontrarnos con sustracción. 1 más 1 nos da una pérdida de 6 decibelios, y cuando alcanzamos 180 grados, comúnmente conocido como fuera de fase, ocurre una cancelación completa y ausencia total del sonido en esa posición. Moviéndonos más allá de esta resta o sustracción, vamos a añadir la respuesta de frecuencia a la fórmula. Tenemos que añadir el factor tiempo. En este caso, las diferencias de tiempo entre dos fuentes desplazarán todas las frecuencias en la misma cantidad de tiempo. Y de la misma manera, los desplazamientos desplazarán todas las frecuencias en diferentes cantidades de fase. El resultado de esta suma con desplazamientos temporales es el ripple, también conocido como comb filter y otros varios nombres. Pero veamos cómo se muestra esto. Vamos a realizar una adición compleja mirando la respuesta de amplitud y fase de una fuente A y una fuente B, que en este caso son idénticas. Dos fuentes idénticas con la misma amplitud y fase darán 6 decibelios de incremento en la amplitud y ningún cambio en la fase. Por el contrario, cuando tenemos una fuente con amplitud plana y se añade otra con amplitud plana pero con fase diferente, en este caso la fase es diferente porque las fuentes están separadas 1 milisegundo. Vemos que la fase empieza a desplazarse y nos encontramos con 360 grados de diferencia, o una longitud de onda, un ciclo a 1 kilohercio, 2 ciclos a 2 kilohercios y así sucesivamente. Vemos que a cada kilohercio, la rueda de fase que vimos anteriormente gira un ciclo. Esto da como resultado ripple en la respuesta, que causa primero adición y luego cancelación, después de nuevo adición y de nuevo cancelación, cada 1 kilohercio, con adición en 1 kilohercio, 2 kilohercios, 3 kilohercios, 4, etc. y cancelación en 500 hercios, 1500, etcétera, etcétera. Esto es lo que sucede cuando se tienen dos fuentes con la misma amplitud, pero dos fuentes no siempre tienen la misma amplitud en todas las frecuencias. En este caso, tenemos una amplitud plana emparejada con una amplitud que decae en inclinación, una respuesta filtrada. Sigue teniendo un desplazamiento de 1 milisegundo y lo que se ve es una cantidad de picos y disminuciones. Los picos no son tan altos y las disminuciones no son tan bajas como lo eran cuando las señales estaban al mismo nivel. Así que lo que tenemos es un efecto reducido en la respuesta de amplitud cuando hay algo de aislamiento entre las fuentes. Ahora vamos a posicionarlo en el espacio para que podamos ver cómo se va a desarrollar, mirando las tendencias del nivel, el desajuste de nivel en el eje X y el desplazamiento de tiempo en el eje Y, que nos darán una serie de respuestas. Podemos mantener una respuesta plana siempre y cuando no intervenga ningún desplazamiento temporal entre las dos fuentes, como se puede ver en esta línea, yendo de 0 decibelios más 0 decibelios. Y vemos 6 decibelios de adición aquí, siguiendo hasta 12 decibelios de desajuste de nivel entre fuentes.
Si nos movemos hacia arriba con 0 decibelios de aislamiento, nos encontramos con cada vez más desplazamiento temporal y el combing empieza a verse en los agudos a 0,1 milisegundos. Se amplía al rango de medios cuando llega a 1 milisegundo de desplazamiento e incluso al rango completo cuando se llega a los 10 milisegundos de desplazamiento entre fuentes. Este camino diagonal de aquí es el camino hacia el aislamiento mientras se va añadiendo desplazamiento temporal. Este es el mundo real, en el que nos encontramos con múltiples fuentes que no se pueden posicionar físicamente en el mismo lugar, así que tienen algo de desplazamiento temporal entre ellas. Podemos aislar los agudos, pero no podemos aislar los graves, así que podemos esperar interacción entre los graves. Pero como digo, podemos aislar los agudos. Tomaremos como ejemplo un arreglo de 2 altavoces, en este caso 2 altavoces de 90 grados que he posicionado en recto. Ambos tienen un punto de encuentro en el centro. Puedes ver que en ese punto de encuentro tenemos una respuesta de frecuencia perfectamente plana porque no hay desajuste de nivel ni desplazamiento temporal. Si los movemos fuera del centro, nos encontramos con una situación temporal imperfecta, pero no tenemos ningún aislamiento de nivel, así que empezamos a ver aparecer combing en las altas frecuencias. A medida que nos movemos hacia el lateral, empezamos a ver que el combing se extiende hacia frecuencias más bajas. ¿Por qué? Pues porque el desplazamiento temporal se hace más grande a medida que nos movemos fuera del eje, porque tenemos un mayor desplazamiento entre las dos fuentes. Veamos ahora la respuesta a 10 kHz. Puedes ver que en la línea central está esa zona de acoplamiento de la que hemos hablado. Ese punto de adición perfecta, que a mí me gusta llamar el punto bingo. Por el contrario, a medida que nos movemos fuera del centro, tenemos 180 grados, luego 360 grados, que es el giro de la rueda fase, y vemos cómo gira otra vez, y otra, y otra. Cada vez que nos alejamos 0,1 milisegundos de entre las fuentes, giramos la rueda de fase otra vez. Cuando lleguemos aquí nos hemos movido 10 giros de la rueda, y eso va a ser suficiente para darnos un giro completo a 1 kHz, porque 1 kHz es 10 veces la longitud de onda. Y si vemos la respuesta a 1 kHz, aquí está. Pero no es suficiente para girar la rueda a 100 Hz, porque es nuevamente 10 veces mayor, y se puede ver una bonita respuesta unificada a 100 Hz. Por el contrario, vamos a coger 2 altavoces y los vamos a posicionar con cierta apertura entre ellos. Y aquí tenemos un par de altavoces de 90 grados con 90 grados de aislamiento entre ellos, lo que llamamos el ángulo de apertura. Lo que vemos ahora es una respuesta en la que parece que los altavoces están fuera del eje, porque efectivamente los 2 altavoces están fuera del eje. Los bordes se encuentran en el centro, y podemos ver que empieza a aparecer combing a medida que nos movemos fuera del centro. Pero luego nos movemos hacia el aislamiento. ¿Por qué? Porque este altavoz está mandando mucha menos energía hacia el área de cobertura del altavoz vecino, y nos movemos hacia el aislamiento. Aquí tenemos la respuesta a 10 kHz, que muestra el combing que vimos antes, confinado a un porcentaje muy pequeño de la cobertura general. De 180 grados de cobertura, solamente unos 10 grados tienen combing. El resto tienen los signos del aislamiento, una respuesta suave a lo largo de la región de 10 kHz. Si miramos la respuesta a 1 kHz, vemos que incluso su combing es menos profundo. Solo hay un lóbulo de combing y se ven los giros de la rueda de fase, llegando al aislamiento. La respuesta a 100 Hz es bastante similar. ¿Por qué? Porque su longitud de onda, muy grande, no se ve muy afectada por el ángulo de apertura. Así pues, esto es un trocito de lo que se puede encontrar en el capítulo 2 del libro, Suma. Espero que lo hayáis encontrado interesante y espero veros pronto de nuevo. Gracias y adiós.